¿Por qué Jesús habló en parábolas? Hoy nos narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, desde el versículo 10 al 17, que después de que Jesús dijo la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan ¿por qué habla en parábolas? A lo que Jesús contesta que es para que aquellos que ven pero que no entienden, que escuchan pero que no oyen, no puedan entender. Jesús va a utilizar la parábola para hablar sobre todo del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios lo va a hacer en parábolas. Nunca va a decir qué es el reino de Dios, sino que va a utilizar las parábolas para decir cómo es el reino, a qué se parece al reino, cómo se entra al reino, quién vive el reino. Entonces, ¿qué es una parábola? No es solamente una comparación. Una parábola es una comparación que pretende enseñar, iluminar, pero tiene la característica de que utiliza elementos que los oyentes conocen. ¿Por qué Jesús habla de la parábola del sembrador? Porque era una sociedad agrícola. ¿Por qué Jesús habla del trigo y la cizaña? Porque lo que sembraban era trigo, entre otras cosas, y conocen muy bien el ver lo que es la cizaña. Y lo que pretende la parábola es que cada uno de los oyentes tome un lugar de lo que se está diciendo. No es que se compare, tome un lugar. ¿Qué soy? ¿Soy semilla buena para lo demás, para lo que tiene que ver en mi vida? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy terreno? ¿Qué clase de terreno soy? Eso es lo que pretende la parábola. Entonces Jesús les explica a sus discípulos que esos que no abren el corazón no van a entender. ¿Y por qué Jesús enseña en parábolas? Porque todos los maestros de la ley enseñaban a punta de ley y a punta de castigo, a punta de rechazo y a punta de prohibición. Y Jesús sabe que la gente está cansada, que no ha entendido, que tiene imágenes distorsionadas del reino, precisamente porque los que tenían que enseñar no estaban enseñando bien. Y Él va a utilizar ese lenguaje común que todo el mundo pueda entender para que abramos el corazón. Por eso enseña en parábolas, un elemento que puede ser muy propicio también para nosotros. Aprovechar las parábolas cuando queremos decir algo, por ejemplo, en medio de la familia, pero que creemos que puede causar alguna resistencia, entonces podemos utilizar una parábola para construir un relato que nos deje pensando quién o qué de ese relato soy yo. Y Jesús por eso le va a explicar a sus discípulos aparte, porque ni ellos entendían el por qué y tampoco sabían hacer el ejercicio de ubicarse en una parábola. ¿Por qué enseña Jesús en la parábola? Pues como dijo el profeta y él mismo lo menciona, porque no todos los que dicen ver ven realmente y todos los que dicen oír no escuchan realmente. Y lo está diciendo porque viéndolo a él ahí, que es el Hijo de Dios, que es el enviado de Dios, no le reciben. Y escuchando el mensaje que él tiene, no lo reciben. No reciben el mensaje. Hoy tenemos una buena pregunta. ¿Nosotros somos de los que hemos visto como si no viéramos, escuchado pero no oímos? ¿O hemos abierto nuestro corazón, es decir, todo nuestro interior, la inteligencia, la voluntad, la libertad, los sentimientos, los afectos, la razón? ¿Lo hemos abierto para escuchar el mensaje de Jesús? ¿O por el contrario, todavía pretendemos que sean nuestros razonamientos, nuestras posturas, las que sigan indicando o guiando nuestra vida cristiana? Ubiquémonos pues en esa parábola del sembrador para empezar. ¿Qué lugar tengo? ¿De cuál soy? ¿Qué soy? ¿Semilla o tierra? ¿Y de cuál tierra? ¿Y qué fruto he dado? Ubiquémonos para que el mensaje penetre. Jesús enseñó en parábolas no porque se las quería poner difícil, sino porque era para todos. Y esos agrícolas, y esos pescadores, y esos que les tocaba recoger el sembrado, no entendían ese lenguaje opresivo de los sacerdotes del templo.
y por eso les enseñó en parábolas, para que el mensaje pudiera llegar. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que el mensaje llegue, de que el mensaje llegue al corazón, que no se quede solo en la piel, en las sensaciones, en la emotividad, en los sentimientos, sino que llegue a lo profundo, a los tuétanos, como dice Pablo, y toque la razón, y toque los sentidos, y toque los sentimientos, los afectos, la historia, que toque absolutamente todo. Espíritu Santo, ayúdanos. Primero a entender bien las parábolas, porque si no, nos vamos a quedar haciendo solo comparaciones. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a entender cada parábola, a sentirla para cada uno de nosotros, a ubicarnos en ella. Pero también enséñanos, Espíritu Santo, a hablar en parábolas para hacer posible que otros también puedan entender el reino de Dios. Ven, Espíritu Santo, y sé tú el que nos explique todo lo que Jesús ha dicho. Ven, Espíritu Santo.